de esta mañana tan linda que nos regala Dios. Muchas gracias. Gracias, Marvin. Muy buenos días a vos, muy buenos días a Víctor, que está en los controles, y a las personas que en esta mañana un poco fría decidieron acompañarnos y estar acá hablando de un tema muy importante y del que quizás en algún momento todas las personas hemos hablado o hemos escuchado, pero quizás no hemos profundizado sobre qué trata. Vamos a hablar hoy sobre derechos humanos, los derechos de todas y todos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar. Eso sí, retomar algo de lo que planteaba Marvin, que para nosotros y nosotras es muy importante. Cuando se coloque el enlace para que llenen, reporten la sintonía, por favor lo hagan, porque como les indicamos, es una forma de conocerles, pero además una forma de una forma de, se me fue la palabra, de poder justificar ante nuestras autoridades el hecho de que ustedes están acompañándonos y que nosotras estamos trabajando. Entonces, iniciamos con esto e inicio con una pregunta y les voy a, usualmente durante la primera hora siempre soy yo o es la persona que está a cargo del evento quien conversa, quien habla, pero hoy voy a hacer una excepción y voy a pedirles tal vez de las personas que están que muy brevemente a través del chat me ayuden a responder esta pregunta para ubicarnos más o menos en qué nivel están. Y la pregunta es, ¿qué son los derechos humanos? ¿Alguna vez han escuchado sobre los derechos humanos? ¿Saben qué son? ¿Saben cuáles corresponden? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué idea tienen sobre esto? Entonces, como les digo, es únicamente a través del chat, tal vez unas 3 personas o las personas que nos quieran responder, que nos cuenten qué saben acerca de los derechos humanos y mi compañero Marvin me ayuda leyendo los comentarios una vez que estén por ahí. ¿Tenemos alguna respuesta? Todavía no, Anita, todavía no han escrito. Todavía no nos han escrito. No, Bueno, no. repito por ahí la pregunta para todas aquellas personas que están acompañándonos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué sabemos acerca de los derechos humanos? Anita, ya tenemos uno por acá, nos dicen el derecho intrínseco que tiene toda persona. Es el comentario que nos hace Marixa Vargas. Vamos a ver, del MED Coronado San José. Excelente, Maritza, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, si no tenemos más respuestas, pues procedemos a responderla por acá. Aquí Bueno, Marvin, tenemos otro, dale. sí, tenemos otro de Sonia Murillo. Muchas gracias, Sonia, por el comentario. Sé que nos ayudan a tener una vida más digna, nos dice Sonia Murillo. Ok, bueno, vamos a ir respondiendo qué son los derechos humanos y además vamos a contar un poco de la historia, porque sí es importante entender que si bien son derechos que como nos plantean son importantes para nuestra vida o para nuestra calidad de vida, para nuestro bienestar, son derechos intrínsecos al ser humano, es decir, son derechos que por el simple hecho de ser personas tenemos o deberíamos tener, pero no siempre ha sido así a través de la historia. Entonces vamos a definirlos, vamos a hablar cuáles son sus características y también vamos a contar un poco de la historia y de cómo es que surgen. Anita, Ajá. ahora sí nos están escribiendo. Ya ahora sí hay más comentarios. Dale, Ahora dale. sí. Dice, es parte del ser humano, no son renunciables, son para todos sin importar raza, sexo, color, solo por ser personas. Son esos dos los que nos han entrado ahorita. Ya ahí Elizabeth los pone. Feliz y bendecido jueves para Anita y para todos. Igualmente, Elizabeth. Esos Muy son los bien. comentarios que han llegado. Muchas gracias, Marvel. Entonces dejamos por hasta acá esos comentarios. Ahí ya al final vamos a retomar otros comentarios que tengamos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, como bien ustedes nos indicaban, son derechos intrínsecos, son derechos inherentes a todos los seres humanos. Significa que
desde el momento en que nacemos, incluso se plantea desde antes del nacimiento, por el simple hecho de ser personas. Estos derechos forman parte de nosotros y nosotras, sin distinción alguna, sin distinción de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de lengua, de religión o de cualquier otra condición. Todas las personas, hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes, adultas, adultas mayores, sin distinción de ingreso, de nacionalidad, sin distinción de orientación sexual, identidad de género, sin distinción de religión, de lengua, sin ningún tipo de distinción, todas las personas tenemos este grupo de derechos, o deberíamos tener este grupo de derechos, que lo que buscan es protegernos ante todo de la discriminación, de los malos tratos y de alguna manera garantizar o procurar garantizar una mejor calidad de vida para todos los seres humanos sobre el planeta. Y tienen características, algunas de las cuales ya ustedes empezaron a mencionar. La primera es inherentes o innatos. Desde el momento de nacer o incluso desde antes de nacer, todas, absolutamente todas las personas tenemos o deberíamos tener estos derechos. Y se generan únicamente por el simple hecho de ser humanos, de ser personas. Además, son universales, como ya lo decía, sin ningún tipo de distinción. Los derechos humanos se extienden a toda la humanidad, cualquiera que sea su condición histórica, geográfica, étnica, el sexo, si posee o no una discapacidad, la edad o su situación en la sociedad. Pero todas las personas deberían tenerlos. Además, son inalienables, es decir, que no se pueden quitar ni se pueden anular porque son parte de la constancia propia del ser humano. Es decir, no es que porque vos sos de tal país o porque vos naciste en situación de pobreza o porque vos tenés o no una discapacidad o como que los derechos humanos no funcionan en los niños, sino que hasta que sos persona adulta tenés derechos y una vez que ya dejas de ser adulto y empezás a ser adulto mayor, te perdés los derechos. No funciona así. No se pueden quitar ni anular. Además, son interdependientes. Interdependientes significa que unos acompañan a otros. Algo importante acá y que ahorita vamos a ver es que existen diferentes órdenes o diferentes conjuntos de derechos humanos. No podemos hablar de una única categoría de derechos humanos, sino que existen diferentes y que ahorita vamos a ver por qué se han ido adquiriendo, desarrollando, proponiendo conforme va pasando la historia, pero todos son complementarios, es decir, no le puedes decir a una persona que tiene derecho a la libertad, pero a la vez decirle que no tiene derecho a expresar su opinión, porque la libertad de expresión también va relacionado con esa libertad. O, por ejemplo, hay algunos derechos que hablan sobre el acceso al trabajo, el acceso al agua potable, el derecho a la vida. Todos van relacionados, por lo tanto, actúan en un intercambio dinámico, donde unos derechos refuerzan a otros. Además, son imprescriptibles, que va relacionado con el inalienables. No solamente no se pueden quitar ni anular de parte de otros, sino que además no caducan ni pierden validez con el paso del tiempo. Y son inviolables. Perdón. Si se infringen, si alguien violenta tus derechos humanos, las personas pueden exigir no solamente que se detenga esa violación a sus derechos, sino que además pueden exigir jurídicamente una compensación por el daño. Y esa exigencia para que te resarzan, de alguna manera te puedan resarcir el daño, va a ir únicamente, no va a ir únicamente contra una persona o contra un grupo, sino que incluso puede ir contra estados, contra naciones completas. Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, expresidentes, dictadores y otras personas han sido
procesados, han sido llevados a juicio y condenados por crímenes de lesa humanidad y otro tipo de situaciones donde la razón principal de fondo tenía que ver con una violación sistemática a los derechos humanos de poblaciones enteras. Entonces, cuando hablamos de que son inviolables, nos referimos a esto, incluso mandatarios o figuras de autoridad, incluso estados completos pueden ser demandados para exigirse el cumplimiento y el respeto por esos derechos. Pero además son históricos. ¿Por qué son históricos? Bueno, ahorita vamos a ir viendo, como les digo, un poco de esta historia de los derechos, pero en general podemos decir que surgen de las contradicciones sociales. Muy probablemente el derecho al agua que ahora se busca, se reconozca como derecho humano y han habido diferentes propuestas, en fin, quizás hace unos 50 años, cuando se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no resonaba como un derecho relevante, porque en aquel momento la situación del agua y el concepto que manejábamos sobre el agua era muy diferente. Incluso llegábamos a pensar que se trataba de un recurso inagotable. El tiempo, la contaminación, la sobrepoblación y otros factores históricos, políticos, económicos, demográficos, empiezan a generar contradicciones y nos dimos cuenta que el agua, como tal, puede que no se agote, pero el agua potable, necesaria para la vida humana, sí se agota. Y no todas las personas tienen el mismo acceso. Y de estas contradicciones empieza la pugna, empieza la demanda para buscar que el agua sea reconocida como un derecho humano. El asunto es que, bueno, quizás en un momento o a lo largo de la historia, cuando han ido surgiendo algunos derechos, se reconocen como derechos únicamente las demandas experimentadas por las personas en un contexto determinado. Y es a partir de esas necesidades que se buscan o se generan movimientos que buscan reivindicar derechos y que buscan la satisfacción de necesidades y se van concediendo ciertos derechos. Pero conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que quizás no era solo un grupo de personas las que necesitaban derechos o que tenían derechos, o que no solamente los derechos tenían que orientarse a elementos políticos como la no persecución, el derecho a expresar tus opiniones, sino que hay otras cuestiones como la no discriminación, el acceso en equidad a puestos de trabajo y otro tipo de situaciones, por lo cual, conforme van pasando los años, se amplían estos derechos para incluir normas específicas que permitan proteger, sobre todo a los grupos más vulnerables, contra la discriminación que pueden experimentar tanto en sus hogares, en sus centros de estudio, de trabajo, en sus comunidades o incluso a nivel institucional desde sus países o incluso desde los mismos estados. Por eso, conforme va pasando el tiempo, se van generando. Imagínense que al inicio hablábamos de derechos humanos, luego se habló de derechos humanos de segunda generación, de tercera generación, y actualmente se habla de la posibilidad de incorporar derechos humanos de cuarta generación que se relacionan, entre otras cosas, con el acceso y el uso de las tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, el cómo la brecha digital se convierte en una problemática y la hemos experimentado durante esta pandemia y cómo es necesario eliminar o disminuir la brecha. Quizás si hace 50 años, cuando no había ni internet ni nada, alguien hubiese dicho, oh, ¿será que el acceder a la información, a las redes, o incluso que nos dijeran hace 5 años, ¿será que el acceder al internet
vaya a considerarse un derecho. ¿Por qué? Si eso es un lujo, eso es un privilegio. Pero, por ejemplo, durante la pandemia, sí nos hemos dado cuenta que, pues tal vez no al Internet como tal, pero sí el acceso a redes de comunicación, a tecnologías de información y comunicación se empieza a convertir en un derecho, y sobre todo un derecho que sea a la vez que derecho un mecanismo para disminuir la brecha y generar más igualdad en cuanto al acceso. Ejemplo de esto, bueno, ya en otros webinars y demás he mencionado algunos y espero no repetir, pero ¿qué es lo que ha pasado? Y es para mí el ejemplo más claro durante esta pandemia en cuanto al acceso a la educación. A nivel mundial, niños, niñas, adolescentes, personas adultas que estaban estudiando, vieron cómo sus clases o se suspendieron o se transformaron para poder ser llevadas a distancia y mediante tecnologías de información. Y entonces podríamos decir, bueno, se habla de un derecho a la educación, un derecho a aprender a leer, a escribir, etcétera. Y podríamos decir, el derecho a la educación sigue estando ahí. Pero ¿qué ha pasado cuando las desigualdades económicas, las desigualdades en cuanto al acceso a la tecnología, las desigualdades en cuanto al acceso a la información, al Internet, se han hecho presentes? Tenemos chicos y chicas, para quedarme a nivel de primaria, por ejemplo, o a nivel de la educación general básica, tenemos chicos y chicas que en sus casas cuentan con tecnología de punta, computadoras superpotentes, los mejores teléfonos y cámaras, y que además cuentan con internet de alta velocidad, y pueden hacer impresoras y demás, y pueden hacer todos los trabajos, desarrollar clases en línea, tener supervisiones, acompañamientos. Y tenemos chicos, no solo a nivel de Costa Rica y chicas, sino a nivel de todo el mundo, que han tenido que caminar en medio de la pandemia ciertas distancias para llegar al punto donde tal vez su gobierno local ofrece internet gratuito, y debajo de un árbol, debajo de un poste, debajo de una torre, conectarse a un celular y hacer su tarea, hacer sus trabajos. Y hay quienes simplemente, al menos durante este año, fueron desplazados del sistema educativo porque no tuvieron los recursos para poder acceder, cumplir con las demandas y continuar con su proceso de aprendizaje. Ahora más que nunca se empieza a retomar con fuerza la idea de los derechos humanos de cuarta generación, que entre otras cosas, como les digo, buscan garantizar ese acceso a la información, ese acceso a las tecnologías de información de comunicación, ese acceso a la web, y que en este caso garantizaría, porque aquello de los derechos son interdependientes, garantizaría el acceso a la educación, el acceso al trabajo y demás. Y el otro elemento que también viene por acá relacionado es cómo dentro de esos mismos derechos también, no solamente el acceso, sino la protección. Que mis datos sean protegidos, no que cada vez de que relleno, no sé, pongo el sí acepto a lo que me están preguntando para ver cómo me vería siendo un chico, cómo me vería si fuese una persona adulta mayor, o a cuál princesa de Disney me parezco, de este tipo de test que salen en Facebook o en otras redes sociales. Cada vez de que doy aceptar, estoy cediendo que compañías utilicen mi información para alimentar bases de datos que se utilizan para marketing y otro tipo de cosas. Quizás, bueno, también dentro de esos derechos se empieza a contemplar la importancia de proteger la información de toda la ciudadanía. ¿Okay? Entonces, por eso son históricos, porque van respondiendo a las demandas específicas, y que estas demandas se generan a partir de contradicciones sociales, pero en diferentes poblaciones y en momentos históricos específicos, y además adaptándose a las nuevas realidades. Un poco de historia, ahora sí. Bueno, o más bien una breve historia. Inicialmente, el primer elemento que podríamos asociar, bueno, no, antes de irme al primer elemento, me devuelvo un poquito más. En algún momento, los derechos humanos como tales no existían. Lo que existía, dirían algunos o algunas, era un poco de suerte.
Y de todas las posibilidades al nacer, algunas personas nacían en condición de esclavitud y por lo tanto nacían sin ningún tipo de derecho de nada, ni derecho a la propiedad, ni derecho al aprender, ni derecho a poseer bienes. Simplemente eran esclavos o esclavas y en algunas ocasiones ni siquiera derecho a tener hijos o hijas, ¿verdad? Y entonces pueden pensar a través de la historia en algunos elementos, incluso los relatos de los textos sagrados de algunas religiones, cómo se plantean historias de personas que, por ejemplo, en condición de esclavitud tuvieron que ver cómo sus hijos eran asesinados o abandonar a sus hijos y cosas por el estilo. Y era una cuestión de que si nacías en esa familia, pues nacías en condición de esclavitud, pero si nacías en la otra familia, nacías quizás en la riqueza, con poder político, con la posibilidad de aprender, de crecer, de desarrollarte en esas condiciones. El primero que empieza a generar un cambio fue Ciro el Grande. Por allá en el año 539 a.C., conquista Babilonia y con la conquista de Babilonia hace algo impensable en aquel momento. Libera a todas las personas que estaban esclavizados, libera a todos los esclavos y esclavas, les deja que se vayan en libertad y eso en aquel momento era impensable porque las esclavas, los esclavos eran quienes realizaban el trabajo, quienes tenían la mano de obra y recordemos, la mano de obra es lo que le genera el valor al producto. Por lo tanto, este señor hizo algo que nadie se pensaba. Y no solamente eso, deja que se vayan, deja que sean libres, pero además busca garantizar la libertad religiosa. Porque mucho de la esclavitud tenía que ver con, recordemos que eso fue antes de Cristo, a cuál Dios o a cuáles dioses seguías. Y él deja que se vayan y se convierte en el primer precursor de los derechos humanos. Lo que él propuso, su liberación y demás, quedó recogido en recordemos que antes no se usaban los libros, ni mucho menos las computadoras y esas cosas, sino que la gente escribía en vasijas, en paredes, en papiros, en otro tipo de elementos. Y bueno, esta propuesta de él, lo que él hizo, esta gesta, quedó guardada en un cilindro de barro o de arcilla que se conoce como el cilindro de Ciro. Y ese fue como el primer paso donde se dice, bueno, quizás todos seamos personas y quizás no debiera existir esta diferencia. Con ello no significa que se acabara la esclavitud, sino que la esclavitud lamentablemente siguió y sigue por muchísimos años más. Unos años más tarde, más o menos unos 1000 años más tarde, en el año 1215, un rey, el rey de Inglaterra, perdón, firma el primer documento que reconoce los derechos que tenían las personas. Ya no solamente sobre la esclavitud, ya no solamente sobre la libertad, sino que empieza a reconocer que las personas tienen derechos. Y en función de esos derechos, se crea lo que se llamó la Carta Magna. Como les digo, eso se convierte en un avance. Posteriormente, y a partir de lo que había ocurrido con esa Carta Magna y ciertos movimientos, se empiezan a generar movimientos de independencia en este lado del charco, porque bueno, la Carta Magna fue en Inglaterra, el cilindro de Ciro en Babilonia, por allá, Europa, África, Asia, en el otro lado del charco. Pero a este lado, en América, anteriormente estaban los pueblos precolombinos, los pueblos originarios, los que inicialmente eran los dueños y dueñas de estas tierras, pero luego se dio la invasión, la llegada de personas provenientes de Europa, que entre otras cosas realizaron diferentes actos contra la humanidad. Asesinaron, esclavizaron y se apropiaron de lo que estaba en estas tierras. Empiezan a generarse diferentes movimientos para independizarse de aquellos colonizadores.
Y uno de los primeros movimientos o que adquiere mayor relevancia para el tema de los derechos humanos fue el movimiento independentista en Estados Unidos. Porque en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, por primera vez a nivel de un documento, se incluye el concepto de los derechos naturales. Y se dice que existen ciertos derechos que todas, absolutamente todas las personas van a tener, o al menos el concepto de que todos los seres humanos son iguales y que tienen derechos que son inalienables, que no se les pueden quitar, como el derecho a la vida y el derecho a la libertad. No significa que necesariamente se lo reconocieran a todos y todas, porque sabemos que después viene toda una historia con la esclavitud y demás, que fue un proceso más largo. Sin embargo, ya se empieza a reconocer este concepto de los derechos humanos, que en este caso eran los derechos naturales. Este movimiento, junto a otro proceso que estaba ocurriendo en Europa, que era la Ilustración, el salir del oscurantismo, el salir de años de represión, de persecución y el salir de años de prohibición en cuanto al acceso a la información, al aprendizaje, al crecer y al proponer ideas. Con la Ilustración se empiezan a generar movimientos, se retoman las ideas de esta independencia de Estados Unidos y surge un movimiento que cambió el mundo, la Revolución Francesa. Y con la Revolución Francesa se amplía el concepto de los derechos que ya se poseían, o se amplía el concepto de los derechos que tal vez no se poseían aún, pero que ya habían sido propuestos en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Y lo que se hace es hacer hincapié en que estos derechos son derechos naturales y se habla de los derechos del hombre. Entendemos hombre, digamos, la concepción antigua de que el concepto, la palabra de hombre iba a incluir a todas las personas, y aún así había cierta disputa porque muchos de los derechos que se aprobaron y se reconocieron en ese momento eran pensados por y para los hombres y no reconocían los mismos derechos para las mujeres. Eso significó otras luchas históricas, pero más adelante. Y además, esta idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero únicamente en Europa. Y mientras en Europa y en Estados Unidos y demás se empiezan a generar movimientos para el reconocimiento de los derechos de las personas, en las colonias todavía se seguían cometiendo muchísimas injusticias y violaciones a los derechos humanos. Y se pensaba además en ciudadanos de primera, segunda y hasta tercera categoría. En el caso de América, pues los movimientos independentistas, pues está Estados Unidos, pero se dan otros movimientos independentistas a lo largo de Centroamérica, Suramérica, México que está en Norteamérica, en fin. Sin embargo, otras colonias europeas, pero en otras partes del mundo, ubicadas en Asia, en África, no habían podido acceder y esa condición de ciudadanos de segunda o tercera categoría se mantenía. Hasta que en 1915, un señor, un abogado, empieza a promover la idea de que todas, absolutamente todas las personas en el mundo tenían derecho. Tenían derechos. Y no solamente en Europa o no solamente en algunos países, sino todas las personas. Y la forma en la que empieza a alzar su voz es guardando silencio. Muy probablemente hayan escuchado el nombre de este señor, quien era Mahatma Gandhi. En 1915 sigue con esa promoción. Sin embargo, el avance que se podía pensar que se estaba teniendo se ve revuelto por diferentes situaciones o procesos históricos, eventos históricos que marcaron al mundo a principios del siglo pasado. 1915 por ahí está en medio de la Primera Guerra Mundial. Y después de eso, una pandemia, porque recuerden, hace 100 años también hubo una, la de la gripe española. Después, en 1929, a partir de la caída de la bolsa en Estados Unidos, se viene una de las crisis económicas más fuertes
que ha experimentado el mundo hasta el día de hoy. Y después se viene uno de los procesos más sangrientos y dolorosos para la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, donde al menos 11 millones de personas fueron asesinadas. Y dentro de esos 11 millones de personas, hay 6 millones de personas que fueron asesinadas, perseguidas, torturadas, esclavizadas en parte y demás, por sus creencias religiosas, y otro tanto, las otras 5 millones de personas, por tener una discapacidad, por su color de piel, por su apariencia física, por sus creencias también religiosas, sus creencias políticas, por sus ideales, por la forma en la que amaban, en fin, 11 millones de personas solo en Europa, pero las repercusiones fueron a nivel mundial. Y después de ver la forma en la que sistemáticamente se asesinaba a tantas personas, después de ver el dolor, el hambre, la destrucción, la devastación, es que pensamos, por ejemplo, en estos 11 millones de personas y pensamos en la población judía, pensamos en los campos de concentración, pero también hubo 2 bombas nucleares que fueron lanzadas sobre ciudades donde, aunque quizás también muriesen soldados y otras personas que estaban participando directamente en la guerra, también murieron o sufrieron consecuencias terribles a nivel físico cientos de miles de personas, niños, niñas, civiles, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando en la guerra y que simplemente tenían la suerte, buena o mala, de haber nacido en un punto específico que estaba en guerra con otro punto específico, y un día una luz muy brillante les arrebató la vida. En medio de todo este dolor, en medio de toda esta situación, surge como iniciativa de Eleanor Roosevelt, una ex primera dama de los Estados Unidos, la necesidad de que los diferentes países se sentaran y hablaran y pusieran las barbas en remojo y dijeran, esto no puede pasar más. Así que en 1945 se empieza a crear lo que se llamó la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y se acuña el término de Organización Mundial de las Naciones Unidas o la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y se empieza a hablar de cómo los diferentes países tienen que comprometerse a evitar que una tragedia de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial vuelva a ocurrir. Y tienen que comprometerse además a garantizar derechos básicos y esenciales para todas las personas. Así que después de algunos años discutiendo y con propuestas, el 10 de diciembre de 1948 se lanza o se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se da en París y resulta que a partir de ahí, a partir de esta declaración, se invita a los diferentes países a firmar la declaración y al firmarla comprometerse a respetar los derechos para todas las personas, pero además a crear mecanismos dentro de sus diferentes partes que garanticen que sus poblaciones van a tener el acceso a esos derechos, que sus derechos les van a ser respetados. Y a partir de ahí, todos vivieron felices y comieron perdices. O en realidad no pasa así. Porque el asunto es que, pese a que ha sido muy relevante la creación de los derechos humanos, la declaración como tal y la creación incluso de las mismas Naciones Unidas, la declaración no es obligatoria para las naciones. Y las Naciones Unidas no cumple un papel de una forma represiva para obligar a los estados. El papel de las Naciones Unidas, por ejemplo, tiene que ver con el crear normativa,
creación de una normativa integral de los derechos humanos, es decir, la creación de la declaración, pero además crear convenciones y otro tipo de declaratorias que permitan conformar un código que sea universal o que sea internacional, que todas las naciones, que los diferentes países puedan firmar y por lo tanto adherirse y comprometerse de derechos que se van a proteger para todas las personas. A la vez, las Naciones Unidas van a definir dentro de esas declaraciones y dentro de esos códigos que se protegen un amplio abanico de derechos que van a ser aceptados internacionalmente. Por ejemplo, derechos de carácter civil, derechos culturales, económicos, políticos, sociales. Y van a establecer mecanismos que permitan promover los derechos y proteger estos derechos para ayudar a que los diferentes estados puedan cumplir con sus responsabilidades. Pero como les digo, el que un país haya firmado una declaración, se haya adscrito a los derechos humanos, sea parte de la ONU y se haya comprometido a través de declaratorias, no garantiza que a lo interno de ese país se vayan a cumplir a cabalidad los derechos humanos. Y la ONU como tal no puede directamente intervenir en muchas ocasiones para regular que esto ocurra. Por lo tanto, todavía hoy en día siguen ocurriendo un montón de injusticias a los derechos humanos. Y resulta que dentro de estas injusticias hay poblaciones que son más vulnerables que otras. ¿Por qué algunas poblaciones, como se plantea acá, requieren una protección especial? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que una declaración no es suficiente. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado esto de el papel aguanta lo que le pongan. O en otra frase, las leyes no son más que papel. Y hay quienes dicen, muchas leyes son simple letra muerta. Se refiere a que puede haber una ley que prohíba el asesinato, pero un papel como tal no va a prohibir que alguien cometa asesinato. A pesar de que todos los países se han adscrito a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de que todos los países han firmado la declaración y convenios y tratados y otras cosas, a lo interno de los países, la declaración no cuenta, al menos en su totalidad, con el peso de la ley para respaldarla y hacerla valer. Y por lo tanto, millones de personas alrededor del mundo ven negados sus derechos más básicos. Y aquí en la imagen hay un niño y una niña en condición por cómo se ven, por su apariencia, por su ropa, por la falta probablemente de acceso a mecanismos de higiene, la falta de acceso al agua potable, a los alimentos. Y no sé de dónde son estos niños. Yo puse en un buscador pobreza y de las diferentes imágenes elegí esta, pero elegí esta porque pensé, es que ese puede ser el rostro de los niños y las niñas acá en Costa Rica, en muchos de nuestros barrios, o puede ser el rostro de niños y niñas alrededor de cualquier país del mundo, porque alrededor del mundo, al menos cada 30 segundos hay un niño o una niña que está muriendo en este momento y no por COVID ni por otras enfermedades, sino que está muriendo de hambre. Y hay otros tantos y tantas que están muriendo porque tampoco tienen acceso al agua potable y entonces quizás no mueren necesariamente por deshidratación, pero mueren por enfermedades gastrointestinales que se podrían prevenir simplemente teniendo la posibilidad de lavarse las manos, porque no es una cuestión de falta de costumbre o no es una cuestión de malas prácticas, sino que en muchas ocasiones es una cuestión de que no tenemos los mecanismos, no se tienen los mecanismos para poder acceder a ello. Y además de esta situación, de esos derechos negados, la esclavitud, que pensábamos erradicada y abolida y que pensábamos como algo lejano, sigue presente incluso en Costa Rica. Y cuando me atrevo a decir esto,
La gente me dirá, pero ¿cómo? Si en Costa Rica no hay esclavitud, nunca hubo esclavitud. Recordemos que sí hubo, pero ese es tema de otra charla. Pero no sé si ustedes han notado lo que ha pasado en los últimos días respecto a la pandemia y cuando se empiezan a destapar situaciones de explotación laboral de personas, de seres humanos, sobre todo en ciertos sectores productivos de nuestro país. No sé si vieron la noticia de cómo ciertas personas, empresarios, empresarias, no sé, tenían a un grupo de seres humanos hacinados en un corral entre excrementos de animales, tapados con un manteado, no sé cómo le llaman, un plástico, algo ahí, X, tapados, donde dos personas, entre ellos menores de edad, estaban contagiados. Y quizás formalmente no se reconoce como esclavitud, pero el hecho de que las personas no tengan condiciones dignas de trabajo, no tengan acceso a vivienda y demás, nos habla de condiciones que, bueno, quizás la palabra sea muy fuerte, pero que sí estamos hablando de condiciones similares a la esclavitud. Y eso lo planteo acá, pero además hablamos de el aumento en la trata de personas. En cuanto, bueno, quizás acá, como les digo, la palabra puede sonar exagerada, pero a la vez hay lugares en el mundo donde niños y niñas, donde personas menores de edad trabajan hasta 18 horas del día produciendo los juguetitos plásticos que te dan con la comida en algunos restaurantes, o produciendo las tenis de ciertas marcas o la ropa de ciertas tiendas. Y que por esas 18 horas de trabajo reciben tal vez un plato de comida. Y en otras ocasiones reciben menos de $1 diario, menos de 600 colones diarios por 18 horas de trabajo. Y con ese dinero, menos de $1, tienen que ayudar a satisfacer las necesidades de su familia. Eso también es esclavitud. Y hay quienes, recientemente leía una noticia de cómo, por ejemplo, personas jóvenes, sobre todo mujeres, son llevadas con engaños, ofreciendo empleos y demás para ser utilizadas o para ser explotadas sexualmente en otros países del mundo. Eso también es esclavitud y se sigue dando y sigue presente lamentablemente en el mundo. Hoy en día también millones de personas alrededor del mundo son perseguidas y son discriminadas por motivos de etnia o por motivos de religión. Cuando hablamos por motivos de etnia, por ejemplo, nos referimos a las personas que pueden ser discriminadas por el color de su piel, por su apariencia física en general, el color de sus ojos, su estatura, sus rasgos, la forma y el color de sus cabellos. Pero también cuando hablamos de etnia nos referimos a elementos culturales, a elementos propios de mi cultura, de mi gente, de mis creencias. Y les voy a contar una historia muy triste, porque los movimientos migratorios siempre han estado presentes en la humanidad, pero en los últimos años, debido a situaciones económicas y políticas, y además porque hay más difusión de la información, parecen más visibles o más frecuentes. Hace quizás un año o un poco más, pasó una situación donde estaban dando esos flujos migratorios de Jamaica o no sé, del Caribe, y que trataban de llegar a Estados Unidos, pero hacían como todo el recorrido por América, en fin. Pues resulta que llega un grupo de estas personas a un país de Sudamérica. No recuerdo si fue a Chile o si fue en Argentina. El asunto es que dentro del grupo hay un niño que estaba muy enfermo. Su madre no hablaba español y no habían intérpretes de su idioma. Lleva al niño a consulta y le quitan el niño para empezar a examinar y demás.
la madre está angustiada y yo me imagino, yo no he sido mamá, pero he sido tía y amado especialmente a mi sobrina como si fuese mi hija. Y cuando se te enferma un niño, lo que puedes sentir y demás, y entonces la mamá está súper angustiada. Y en un momento que le regresan al niño, empieza a hacer una oración a sus dioses en su lengua. El personal del hospital piensa que la mujer está teniendo una crisis psicótica. La anestesian para tranquilizarla y la internan en el pabellón psiquiátrico, alejándola de su niño, que era un lactante y para el cual la leche de su madre era el principal alimento y todo el asunto, y se complica hasta que a alguien se le ocurre. Ya le preguntaron en su idioma qué era lo que estaba haciendo. Entonces imagínense ustedes, de acuerdo a su creencia, que estén en otro país donde no hablan su idioma y donde no creen en lo mismo que usted cree, que su niño, su niña se enferma y que cuando usted está rezando, está haciendo su oración, pidiendo aquello en lo que usted cree, que su niño, su niña sea sanado, venga alguien porque no te entiende y te meta al pabellón psiquiátrico y te aleje de tu niño, tu niña, y durante semanas, porque pasaron semanas, no sepas lo que está pasando. Millones de personas son perseguidas y son discriminadas hoy en día por motivos de etnia, por sus creencias religiosas y también políticas. Y 10 millones de personas son privadas de sus derechos por no tener nacionalidad, porque tal vez su familia de origen era de un país, pero tuvieron que emigrar. Y migrar a campos de refugiados donde están en medio de la nada. Y al nacer no tienen nacionalidad. Y como no pertenecen ni aquí ni allá, no tienen derecho a un nombre, no tienen derecho a la protección que los estados le puedan dar, no tienen derecho a educación, no tienen derecho a salud. Y podríamos decir, pero es que uno tiene que cuidarse uno, pero es que si fuésemos nosotros o nosotras, ¿cuál es la diferencia? La suerte o la bendición de haber nacido acá y no en otro lugar. La suerte o la bendición de haber nacido en la familia que usted nació y no en otra familia, no en otras condiciones. Todos y todas somos seres humanos. Y hoy en día, a pesar de que hace más de 50 años, hace 70 años o más, fue firmada la Declaración de los Derechos Humanos y todos los países la han firmado y se han adscrito, no todas las personas son reconocidas como personas, como seres humanos, y no a todas las personas se les reconoce sus derechos. Las minorías, sobre todo, especialmente las mujeres, especialmente las personas migrantes y los niños y niñas, sufren con frecuencia múltiples discriminaciones y pueden carecer del acceso a la satisfacción de necesidades básicas. Pensemos acá. Se habla en diferentes informes que la pobreza tiene rostro de mujer, porque usualmente son las mujeres a quienes se les excluye muchas veces de los espacios de trabajo, pero además, más que una exclusión, socialmente se les ha asignado la tarea del cuidado y la crianza de los niños y las niñas. Y ante una situación de guerra, de desastre, que implique la movilización, son las más vulnerables porque no solamente tienen que velar por ellas, sino que en muchas ocasiones es velar por ellas y tratar de proteger a sus niños y niñas. Ni qué decir de los niños y niñas que muchas veces son simplemente desechados en procesos de guerra o en otras situaciones, o que son las voces en muchas ocasiones menos escuchadas. O las personas migrantes que se convierten también en chivos expiatorios. Y sin profundizar mucho, pero no puedo no nombrar la situación, en cómo como país nos enfrentamos a que ante el aumento de los casos, más allá de asumir la responsabilidad personal, como individuo, como ser humano, como persona, lo que yo estoy haciendo bien o mal respecto al manejo del COVID, más allá de asumir la responsabilidad país, preferimos buscar un chivo expiatorio y señalar al otro o a la otra, aquella figura inventada, imaginaria, y le acusamos de todos nuestros males. Son estas poblaciones, entre otras,
pero en general las minorías, las que pueden sufrir más discriminación y carecer de acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas. Por eso es que, como les decía, se van generando diferentes órdenes o diferentes clases de derechos humanos, como les digo, primera generación, segunda generación, ¿verdad? Donde se van tomando en cuenta diferentes elementos que la historia nos va señalando, han sido utilizados para discriminar, han sido utilizados para excluir y por lo tanto se genera una protección particular o leyes particulares que busquen garantizar que estas poblaciones tengan acceso porque si no, de otra manera no lo tendrían. Por ejemplo, entre los elementos a tomar en cuenta, sexo, identidad de género u orientación sexual. Hablemos por un momento de sexo. Bueno, ¿qué pasó? Durante años, las mujeres, por ejemplo, no teníamos derecho a votar, no teníamos derecho a poseer la propiedad y algo tan sencillo como comprar o vender algo tenía que pasar por una figura masculina dentro de la familia. Su esposo, si no había esposo, su padre, si su padre había fallecido, su hermano mayor o incluso si era viuda, su hijo. Cualquier persona menos la mujer. O durante muchos años no había tanta participación en política hasta que se crearon cuotas. Ni qué decir de la protección a nivel de la violencia, pues durante muchos años, ojo, con esto no niego que pueda haber violencia también hacia los hombres dentro de los espacios familiares. Pero porcentualmente hablando e históricamente hablando, quienes han sufrido más situaciones de violencia, de discriminación, han sido las mujeres. Por lo tanto, se crea una protección particular. Otro elemento a tomar en cuenta, u otros elementos que los puse como por categorías: edad, características físicas y diversidad funcional. Y acá en nuestro país ha generado un montón de legislación y reglamentos, algunos directamente relacionados con ONU, otros más particulares que buscan proteger a la población. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, durante muchos años se contemplaba a los niños y niñas como ciudadanos igual de segunda, tercera o hasta cuarta categoría, donde no eran considerados, no eran tomadas en cuenta sus voces, sus necesidades e incluso el maltrato físico, psicológico. Era tan normalizado que muchas personas que hoy en día son adultas sufrieron situaciones realmente violentas y que ninguna persona debería pasar. Hasta que en algún momento surge la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. Y en nuestro país hay una ley particular que tiene que ver con la protección de la infancia y la adolescencia. ¿O qué pasa con las personas adultas mayores? En una sociedad que muchas veces desde el consumismo tiende a desechar aquello que, entre comillas, ya no le funciona, durante mucho tiempo se incrementó no solo la discriminación o la exclusión hacia las personas adultas mayores, sino incluso que se validó su maltrato, ya fuese maltrato psicológico, maltrato hasta físico, abuso o violencia patrimonial y esta tan terrible que es el abandono. Por lo tanto, en algún momento se dice hay que proteger también a las personas adultas mayores. Y en esta protección, en el caso de Costa Rica, se crea primero la Ley 7935, la Ley General de la Persona Adulta Mayor, se suscriben pactos, contratos, acuerdos, etcétera, también a nivel internacional y se van generando nuevas legislaciones. Y entonces por ahí está la ley contra el abandono que busca penalizar el hecho de que algunas personas o familias abandonan a su sangre, abandonan a sus seres queridos, abandonan a sus familiares una vez que estos son adultos mayores porque no asumen la responsabilidad del cuidado. O a nivel de características físicas, bueno, ¿cuántas veces las personas sufren exclusión, sufren discriminación por el color de su piel? Por aquellas características que antes se mal llamaban raciales. Y a nivel de la diversidad funcional, durante años las personas con discapacidad fueron excluidas,
fueron anuladas. Se les privó del derecho incluso a tomar decisiones sobre su vida y hasta sobre su cuerpo. Escondidas, invisibilizadas, hasta que empiezan a generarse movimientos que dicen las personas con discapacidad tienen derecho y tienen necesidades específicas que tienen que ser cubiertas mediante derechos, o sea, que se tienen que garantizar el acceso mediante derechos, y se crea primero la ley 7600 y a partir de ahí se firman convenios, tratados, ajustes también a nivel internacional, y se siguen creando movimientos donde ahora pues los movimientos más recientes más bien hablan de movimientos de vida independiente por el reconocimiento al derecho que tienen las personas con discapacidad sobre su autonomía. O bueno, ¿qué pasa también con el origen étnico? Que como les decía, bueno, entre las otras características, el ingreso, el origen étnico, la migración o las creencias. Cómo durante mucho tiempo se han tenido que crear leyes particulares que permitan proteger a las personas por sus creencias, ya sea políticas para que no sean perseguidas, ya sean religiosas para que no sean perseguidas, o incluso garantizarle a las personas, ya sean paganas, wicanas, cristianas, judías, que sean musulmanas, independientemente de su creencia, o que crean en las deidades de los pueblos originarios, en Cibú, etcétera, que tengan la posibilidad de vivir su creencia, de expresarla y vivir sus rituales, en tanto eso no representen o atenten contra la integridad o la vida de otras personas. A nivel del ingreso, por ejemplo, cómo se crean mecanismos y leyes particulares que busquen equiparar las condiciones, ya sea a través de ayudas asistenciales, bonos, becas u otros mecanismos para tratar de equiparar y decirle a las personas que menos posibilidades tienen a nivel económico, ustedes también tienen derecho. Y vamos a crear entonces leyes particulares para garantizar que todas las personas puedan acceder a los mismos derechos. Esto parte de un enfoque de inclusión. La inclusión básicamente lo que hace es reconocer la diversidad. Reconocer que todos los seres humanos en el fondo podemos ser iguales, iguales en el sentido de que somos integrales, que todas las personas tenemos un cuerpo, tenemos emociones, tenemos ideas, tenemos un grupo de personas de las cuales nos rodeamos, llámese familia, llámese las amistades, que todas las personas tenemos el derecho al trabajo, aunque lamentablemente no todas las personas en este momento tengan un trabajo, que todas las personas tenemos el derecho a la libertad, en fin, pero que aunque en el fondo seamos iguales y tengamos derecho a lo mismo, quizás la forma en que lo vivamos sea diferente. Todas las personas tenemos derecho a libre tránsito. Algunas personas caminan, otras personas también caminan, pero lo hacen utilizando ayudas técnicas, y otras personas se desplazan a través de sillas de ruedas u otros dispositivos. Pero todas las personas tenemos derecho a libre tránsito. Reconocimiento de la diversidad es también saber que todas las personas tenemos derecho a la educación, pero que quizás unas personas aprendan de formas diferentes y por lo tanto hay que ajustar los mecanismos. La inclusión entonces reconoce que las personas tenemos diferencias, pero que esas diferencias ni nos suman ni nos restan valor. Son simplemente diferencias humanas. Y que como somos diferentes, hay que ajustar los mecanismos para garantizar que ahora sí, todas y todos podamos gozar de los mismos derechos. Por lo tanto, se hace un abordaje desde la equidad. Y aquí nos toca plantear esta imagen, probablemente la hayan visto muchas veces, porque a mí me encanta y es como muy usual verla. Hay diferentes variantes, pero viene a ser el mismo principio. Es una imagen que nos plantea cómo, desde el reconocimiento de los derechos humanos, tenemos que trabajar por reconocer que
hay diferencias para no enfocarnos en la igualdad, sino más bien en la equidad. La igualdad lo que hace es decir, todas las personas somos iguales y por lo tanto todas las personas merecemos lo mismo. Pero eso no es cierto. Y entonces en el primer dibujo, el que está a su izquierda, vamos a ver que hay una cerca, hay un estadio de béisbol del otro lado y atrás de la cerca hay 3 niños tratando de ver qué está pasando en el partido. Y entonces desde el concepto de igualdad es todos somos iguales, todos merecemos lo mismo. Así que a todos estos chiquitos les vamos a dar un cajoncito para que se asomen y vean el partido. Pero los 3 niños no son iguales. Hay uno que es alto, 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 hay uno que es de mediana estatura y hay uno que es muy pequeñito. Al darles lo mismo a los 3, el que es alto, alto, alto queda sobrado, como decimos popularmente, y se pasa más de la mitad de su cuerpo y ve el partido a la perfección. El que es mediano con el cajoncito alcanza bien y puede ver el partido, pero el que es más pequeño, aunque tenga la caja, aunque haya recibido lo mismo que los demás, no va a alcanzar. El concepto de equidad parte de ese reconocimiento de las diferencias y dice, somos iguales, tenemos derecho a lo mismo, pero a la vez somos diferentes y para garantizar el acceso a lo mismo vamos a crear mecanismos como estas leyes de las que hablábamos que entendiendo sus necesidades y sus diferencias particulares vayan a garantizar que ahora sí todos y todas puedan acceder a lo mismo. Y en este caso, el niño más grande no necesitaba ningún tipo de ayuda. Dentro de las ayudas, pensemos económicas. A veces hay personas inescrupulosas que realmente sin necesitarlo burlan al sistema para acceder a beneficios que realmente no necesitan, mientras que hay personas que necesitarían incluso un poquito más y que, como en el primer cuadro, van a quedar como el chiquito más bajito, sin poder acceder a lo mismo que los demás. Por lo tanto, a este chico más grande no era necesario darle un cajón. Al de en medio, sí necesitaba un cajón, sin el cajón no iba a poder ver, pero solo necesitaba un cajón. El pequeñito, por el contrario, al ser tan pequeño, necesitaba no solo una ayuda, necesitaba una ayuda extra. Los 2 cajoncitos para poder ver y muy probablemente no le bastó con los 2 cajones, porque no me imagino a ese chiquitito tratando de subirse sobre los 2 cajones, así que muy probablemente no bastó con que alguien les diera los cajones, sino que me imagino al chico más grande y al chico mediano ayudándole a subir para poder acceder y que todos tuviesen derecho a lo mismo. Este es el concepto de equidad. Y aquí se orientan los derechos humanos, pero idealmente se use con los derechos humanos que todas y todos pongamos de nuestra parte para que el día de mañana podamos llegar a la tercera imagen, a la de la derecha, equidad sin barreras, donde ya no sea necesario mecanismos o leyes especiales para un grupo, para el otro, que para esto sí, que para esto no, 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 donde simplemente esté garantizado que todas las personas, sin distinción, puedan acceder a los mismos derechos. Pero esta, lamentablemente, la imagen de la derecha es el mundo utópico, el mundo imaginario. Actualmente no podemos decir, no, no, es que ya todo el mundo tiene, porque no es real, porque no todas las personas tenemos derecho a lo mismo, porque no todas las personas tienen las mismas condiciones y por lo tanto, pretender no legislar ni proteger a grupos particulares es desproteger a esos grupos. Idealmente, cuando todas y todos empecemos a trabajar en procura de la equidad y del respeto de las demás personas, logremos construir este mundo ideal donde ya no existan barreras y podamos acceder por igual. Pero entre tanto, nos toca concentrarnos en la imagen del centro, que es la equidad y ese reconocimiento de las diferencias, de las diferentes necesidades para gestionar
según estas características, estas diferencias y estas necesidades, lo que cada quien requiera y ahora sí, garantizar que podamos acceder a lo mismo. Y como les digo, es una tarea de todos y todas. ¿Quiénes están en la obligación de cumplir con los derechos humanos? Primero, el Estado, mediante los gobiernos, mediante las leyes. Tiene el deber de reconocer los derechos humanos, tiene el deber de respetarlos, de garantizarlos y está llamado por la ONU y los mecanismos internacionales y demás a organizar sus acciones, las leyes, los reglamentos, lo que se legisla, a fin de satisfacer la plena realización de los derechos humanos. Y además, como les digo, tiene que rendir cuentas ante la comunidad, primero del país y segundo, internacional. Pero es que además del Estado, aunque sea quien tiene de pronto más poder por la capacidad de tomar decisiones y demás, todos los actores sociales, todas las personas están en la obligación de cumplir los derechos humanos. La gente del sector público, de las instituciones, de las organizaciones públicas, están llamadas a no solamente respetarlos, no solamente cumplirlos, velar también porque se cumplan los derechos humanos. La gente de las empresas privadas, porque los derechos humanos no es una cuestión únicamente de las instituciones públicas, no, es que en las empresas privadas, en las organizaciones privadas también hay que cumplir los derechos humanos, cumplirlos, respetarlos, reconocerlos y nuevamente velar porque se cumplan. Pero finalmente también la ciudadanía, usted desde su casa, usted con su familia, usted en su comunidad y usted, si hay por ahí algún chiquito o chiquita de la escuela, del colegio, bueno, si es ya del colegio hablamos de un muchachito, una muchachita, usted también tiene un papel. Usted también está en la obligación de empezar por conocer qué son los derechos humanos, empezar por reconocer que todas las personas, por el simple hecho de ser humanos, de ser personas, tenemos estos derechos. Conocerlos, respetarlos y velar porque se garanticen. Y que cuando se dé una injusticia, la detengamos. Y que cuando vemos a alguien, tal vez desde lo pequeño, discriminando, excluyendo, denunciemos, alcemos la voz. Y por eso voy a hacer algo, porque hoy lo hacíamos muy diferente, donde les voy a dejar una especie de tarea, una tarea que yo no voy a revisar, pero una tarea que les dejo para que la reflexionen en su casa. ¿De qué forma vas a defender los derechos humanos en tu casa o en tu comunidad? A veces el principio para defender es conocer más. A veces el principio para defender es alzar la voz. A veces el principio para defender es sensibilizar a las personas de mi entorno sobre algo que estamos haciendo y que está mal y que a veces empieza con un chiste, un mal chiste, una mala broma o un mal comentario. A veces simplemente diciendo, hey, eso que estás diciendo lastima, excluye. Es una forma de empezar a defender los derechos humanos. ¿De qué forma ustedes van a defender los derechos humanos en su casa o en su comunidad? Y no piensen que son pequeños o pequeñas, no piensen que no tienen poder, porque somos todas las personas quienes estamos llamadas. Y como dice Cynthia McKinney, una política y activista de los Estados Unidos, somos mucho más fuertes cuando nos tendemos la mano y no cuando nos atacamos. Somos mucho más fuertes cuando celebramos nuestra diversidad y juntos, juntas, derribamos los poderosos muros de la injusticia. Cierro por acá mi participación para abrir el espacio a sus comentarios que ya han ido realizando quizás a través del chat y que mi compañero me va a ayudar a leer. Marvin, te cedo la palabra. Gracias, Anita. Por aquí tenemos que nos han acompañado desde San José, Alajuela, Guanacaste, un 27% de participación. Limón con un 5%, Cartago con un 2% y Punta Arenas con un 4%. Cada uno de los que nos están acompañando desde las diferentes provincias, muchas gracias. También tenemos desde a Marixa del MEC de Coronado de San José. Tenemos de Guanacaste a Nayansi, a Jeremy Chávez,
desde Corralillo, desde Filadelfia, desde diferentes lugares nos están acompañando. Anita, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, Marvin, muchas Ok, gracias. Ujú. Anita, Dime. vamos a ver, de momento no tengo ningún comentario en el chat, solo los que externaron al principio. Cuando no tenemos comentarios, entendemos que es que ha sido demasiada claro la presentación tan excelente que has hecho de los derechos humanos. Aquí veo unos mensajes. Elizabeth dice calidad de charla, Anita, mis felicitaciones. Saludos desde Belén, Carrillo, Guanacaste, muy bonito todo. Son los comentarios que nos han llegado en este momento, Anita. Entonces, le reitero, ¿verdad? Cuando no externan realmente es porque todo ha quedado clarito, ¿verdad? Muy, muy clarito, ¿verdad? Y entonces, agradecerte a vos, Anita, por esa excelente presentación. Ahí Ana Álvarez nos está poniendo excelente charla, felicidades. Y aprovechar el espacio, Anita, para hacerles la pregunta de si ya llenaron el formulario todos, ¿verdad? Ahí Ujú. lo hemos estado pegando constantemente al chat. Algunas personas nos han indicado que listo, pero sí es recordarles que es de suma importancia para nosotros. Es el instrumento para poder justificar que desde esta plataforma también estamos trabajando y lo estamos haciendo con mucho esmero. Alexandra Córdoba, desde San Rafael de Heredia, súper clara la exposición. Gracias a todo el equipo por su esfuerzo. Excelente desde Cotobruz, Loaida Morales. Esos son los comentarios que están llegando ahorita, Anita. No, muchísimas gracias, Marvin, a vos. Y es que ahora me hizo gracia, porque cuando decías claro, claro, me acuerdo a un profesor de la universidad que decía que si todo había quedado tan claro como un fresco de tamarindo, ¿verdad? Pero bueno, no, muchísimas gracias, Marvin, y a todas las personas que nos acompañan. Y efectivamente, reafirmar lo que vos decís, la importancia de que llenen el reporte de sintonía, que viene a ser pues una asistencia y que para nosotros y nosotras también es un instrumento para conocerles, un instrumento porque además recuerden que ahí se evalúa, entonces a partir de esa evaluación podemos mejorar el trabajo que estamos haciendo, pueden además aprovechar para incluso sugerir temáticas y demás que les gustaría que en algún otro momento se abordara, y también es una forma de justificar ante nuestras autoridades el trabajo que estamos realizando para poder seguirlo realizando todos los días. Y Anita, ajá, dime. perdón, Anita, disculpe, es que están llegando algunos comentarios ahí de Los Ángeles Vargas. Nos dice Anita, charla demasiado buena, sin embargo, es tarea que nos deja en este momento de pandemia. Para la mayoría es demasiado difícil de contestar. Creo que yo tengo un problema, pero muchos lo han agarrado como nuestros vecinos extranjeros. Si lo pensamos como derecho humano, no deberíamos hablar mal de ellos ni de nadie. Muy buena expositora, gracias por excelente charla. Aquí nos dice Yesenia, no encuentro el reporte de sintonía, ya se lo vamos a estar pegando. Arelis dice, vamos a ver qué nos dice Arelis, es que fue tan interesante la charla que no habíamos tenido tiempo de escribir, pero excelente charla. Gracias, Anita. Aquí nos dice, por favor, mediante enlace, haz tu reporte. Bueno, Ese es, ya eso sí. Sí, ese es el reporte de sí. sintonía, el enlace para que reporten la sintonía. Ok, aquí Elizabeth nos dice, Anita, siempre tus charlas son muy claras y me encanta escucharte. Gracias, Ana, muy buena charla. Hasta unas lágrimas se me salieron, pero manteniendo la esperanza de que todo un día cambie. Giselle González nos escribe este último comentario, Anita. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad a todas las personas por los comentarios y no, pues encantada de haber trabajado el tema. Me gusta que haya tenido una bonita aceptación y pues por aquí seguimos todas las semanas desarrollando diferentes temáticas, pues para irnos informando, sensibilizando y ojalá procurando
realizar cada quien desde sus casas nuestro aporte, nuestro granito de arena para garantizar un mundo, pues como decimos, más bonito, más equitativo, más solidario, un mundo más inclusivo, más respetuoso de los derechos humanos, porque al fin de cuentas, independientemente de dónde nacimos, de cómo nos vemos o de en qué creemos, todos y todas somos seres humanos y merecemos esos respetos, ese respeto, perdón, por nuestros derechos. Marvin, entonces, ¿quedamos por acá? Nos quedamos ahí, esos fueron los últimos comentarios. Entonces, Anita, desde el programa Vive Bien, un gusto compartir con cada uno y cada una de ustedes en esta mañana. Invitarlos para que se nos vuelvan a unir a las 10, en el siguiente tema que tendremos a partir de esa hora. Agradecer el reporte de sintonía de las diferentes provincias que nos han indicado, que se nos han unido. Invitarlos todos los días en la mañana a los webinars de la mañana. Para nosotros es un gusto realmente poder llegar a cada uno de ustedes por medio de esta plataforma, con estas charlas tan interesantes que nos sirven, sobre todo en este tiempo de confinamiento donde todos estamos ahí en la burbuja y que necesitamos de esa palabra, de esas palabras de aliento que nos dan cada uno de los expositores. Entonces, agradecerles realmente que nos acompañen, y ustedes son la razón de ser de cada uno de nosotros. Cada reporte de sintonía que nos hacen es sumamente importante para nosotros porque nos damos cuenta hasta dónde estamos llegando. Y a lo largo de estos 3 meses y medio que llevamos, Anita, más o menos de pandemia, nos hemos, no estamos ya solo a nivel nacional, sino que fuera de nuestro país también se nos unen ya de diferentes lugares. Ahora, en otros prejubilados nos damos cuenta que tenemos compañeros de Honduras y de El Salvador y de otros lugares se nos han ido uniendo a esta plataforma. Entonces, es un gusto realmente el alcance que hemos ido teniendo a través de este programa, y yo creo que el éxito se debe al esmero de cada uno de los que estamos participando en el programa Vive Bien, el deseo de seguir haciendo las cosas, de mejorar cada día, y para eso necesitamos de sus comentarios, de sus recomendaciones, para que el programa realmente cada día vaya hacia ese éxito que queremos lograr todos los días, ¿verdad? Para que ustedes se sientan cómodos, para que disfruten y para que nos sigan acompañando. Entonces, un gusto compartir con ustedes. Gracias, Anita, excelente charla. Gracias, Marvin. Gracias a Víctor desde la parte operable. Gracias por el trabajo que él realiza, porque es también muy sobresaliente, ¿verdad? Mantenernos ahí. Gracias, Víctor, gracias a todo el equipo, realmente. Que tengan un buen día, una linda mañana, y los esperamos nuevamente a las 10. Muchas gracias, Dios les bendiga, y un gusto haber compartido con cada uno y cada una de ustedes. Gracias, hasta luego.